Hola, 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 ¿qué tal? Espero que te encuentres excelente el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo curso que por supuesto estaré impartiendo todos los miércoles por aquí, por el canal Profe Hanner Fácil o Facilísimo. El día de hoy vamos a abordar una clase muy significativa para aquellas personas que están iniciando en la investigación, ya sea una investigación cualitativa o una investigación cuantitativa. Pero el propósito u objetivo de este curso es orientarte un poco más hacia lo que se conoce como investigación cuantitativa. De ahí que el curso se llama Análisis Estadístico para la Investigación Cuantitativa. En este curso vamos a estar abordando ciertas conceptualizaciones, herramientas que te pueden orientar y ayudar a redactar, o mejor dicho, a crear investigación cuantitativa en los diferentes campos. Mi campo de especialidad es el campo de educación, específicamente en la educación matemática. Tengo experiencia dando clases de matemáticas, estadística, en diferentes niveles educativos. Y además, también he trabajado en investigaciones de área de la salud. Entonces, vamos a partir la clase número 1 con una excelente frase de mi gran amigo Galilei Galilei. Y dice así: quien pretende resolver problemas en las ciencias naturales sin ayuda de las matemáticas, emprende una tarea imposible. Hay que medir lo que es medible y volver medible lo que no lo es. Vaya frase para reflexionar en esta clase. Sí, ¿por qué la menciono? Porque muchas personas expresan, es que las matemáticas no me sirve para nada. Y yo me quedo pensando y les pregunto, ¿será que no sirve para nada las matemáticas? ¿O quien no le está dando funcionalidad eres tú? Pero bueno, te lo dejo para que reflexiones. ¿Qué se va a abordar en la clase? Primero vamos a hablar sobre las variables. Por supuesto que para hacer investigación debes sí o sí conocer sobre variables. Definición de variables, relación de las variables, naturaleza de las variables, clasificación de las variables y ejemplo de las variables. Todo eso lo vamos a abordar el día de hoy, en la clase número 1 de este curso, Análisis Estadístico para la Investigación Cuantitativa. Muy bien, definición de variable. Hay diversas definiciones según el autor que tomes. En esta oportunidad vamos a usar la definición de Rodríguez y compañía redactada en el año 2021. Estos autores consideran que la variable es todo aquello que tiene características propias que la distingue de los demás. Un entendimiento más práctico es el siguiente. Cuando tú expresas que algo puede modificar o se puede cambiar, es decir, que no es constante. Esa característica es a lo que se le conoce como variable. Cambio. ¿Por qué se producen estos cambios? Pues hay diferentes factores, pero las variables son consideradas como cambios, algo que varía, algo que no es constante. Y ahora que menciono algo que varía, de ahí su nombre a denominarle o llamarle variable. Muy bien. Relación entre las variables. En estadística se conocen varias relaciones de variables. Vamos a hablar de la variable independiente y la variable dependiente. Se conoce como variable independiente a esas variables que no requieren otra variable para producir un resultado. Por su parte, las variables dependientes son aquellas que requieren de una variable independiente para presentar un resultado. Se puede considerar o se puede relacionar a la variable independiente como la causa y la variable dependiente como el efecto. O también podemos relacionar la variable independiente produce, variable dependiente producto. Así de fácil o facilísimo podemos entender la relación entre las variables en la estadística y en este caso específicamente en la investigación. Muy bien. Las naturalezas de las variables. Tenemos varias naturalezas. Nos vamos a centrar en las dos más conocidas o las dos más utilizadas dentro del campo de la investigación. Esta es la variable de naturaleza cualitativa y la variable de naturaleza cuantitativa. La variable de naturaleza cualitativa se centra en describir. Por su parte, la variable de naturaleza cuantitativa se centra en realizar mediciones o cuantificar. Por ello, se considera que una variable cualitativa describe sucesos, características, entre otras cosas, y la variable cuantitativa mide o expresa esas características a través de una medición. Dentro de la variable cualitativa encontramos los que son las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales. ¿En qué se distingue cada una de estas variables?
Bueno, las variables cualitativas nominales presentan descripciones sin un orden jerárquico. Las variables cualitativas ordinales presentan una descripción haciendo uso de una jerarquía o de un orden en particular. Por su parte, las variables cuantitativas se clasifican en dos. Tenemos las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Muy bien, las variables cuantitativas discretas son aquellas que pueden expresarse a través o mediante de números enteros. Recordemos la definición de números enteros, son aquellos que contienen a los números naturales, además de los números con negativos o los números negativos. Esos son los números enteros. Por su parte, las variables cuantitativas continuas son aquellas que se pueden representar por intervalos y también se pueden representar por conjuntos numéricos diferentes a los enteros. Muy bien, entonces, no te preocupes, tú tranquilo, yo nervioso, ya vamos a ver ejemplos de cuando la naturaleza de la variable es cualitativa y cuando se considera nominal, cuando se considera ordinal. Por supuesto, también vamos a ver algunas ejemplificaciones de cuando se considera variable de naturaleza cuantitativa y si es discreta o continua. Tú tranquilo, yo nervioso. Perfecto, veamos dos ejemplos de una variable cualitativa nominal. Tenemos la primera ejemplificación de situación sentimental. ¿Por qué se considera cualitativa? Primero, porque las posibles respuestas que podemos brindar son respuestas que describen, que presentan una característica descrita. Las respuestas que yo puedo dar son soltero, saliendo con alguien, en una relación, en unión libre, casado, divorciado, entre otras. ¿Por qué se considera nominal? No presenta un orden jerárquico. Es decir, tú no debes seguir estrictamente esta secuencia para tú expresar tu respuesta. Sí, yo sé que hay estudiantes un poquito quisquillosos, estudiantes un poquito que se las dan de súper genios y dirán, profe, pero para yo llegar a casarme tengo que pasar por todas estas etapas. Posiblemente, pero no es algo que esté determinado. Por ejemplo, tú puedes estar soltero y de un día para otro puedes estar en una relación y te saltas la etapa de saliendo con alguien. Y viceversa también, puedes estar en una unión libre y de un momento a otro puedes estar soltero. Es decir, no tienes que seguir un orden jerárquico para poder establecer o dar una respuesta. Por eso se considera que la situación sentimental es variable cualitativa, específicamente nominal. Veamos otro ejemplo. Asignatura favorita. Yo puedo contestar cualquier asignatura que a ti te guste. En mi caso puede ser matemáticas, literatura, música, arte, economía, etc. Estas respuestas no tienen un orden jerárquico. No hay que seguir una norma, simplemente tú lo expresas, tú lo describes. Por eso se considera que son variables cualitativas nominales. No presentan un orden jerárquico. Ahora bien, veamos un ejemplo, o más bien dos ejemplos de variables cualitativas ordinales. Recordemos que las variables cualitativas ordinales son aquellas variables que describen y además presentan un orden jerárquico. Tenemos dos ejemplos, nivel de estudio y grado escolar. El nivel de estudio yo puedo considerar o puedo expresar o puedo decir que estoy en primaria, secundaria, bachillerato, pregrado o posgrado. ¿Por qué se considera que tiene un orden jerárquico? Comúnmente, porque hay casos excepcionales, que para llegar al nivel de posgrado tú tuviste que haber pasado por primaria, secundaria, bachillerato y tuviste que haber dado una licenciatura o un pregrado. ¿Perfecto? Entonces, por eso, como contiene o se expresa en un orden jerárquico, el nivel de estudio es considerado como una variable cualitativa ordinal, porque además de tener una jerarquía, presenta una descripción. Eso hay que tenerlo presente. El grado escolar, yo puedo decir o puedo expresar, estoy en primer año de primaria, segundo año de primaria, tercer año de primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que el ejemplo anterior, presenta un orden jerárquico. Para tú estar en segundo año de primaria, tuviste que haber pasado por primer año de primaria. Así de fácil o facilísimo. Muy bien, estas son las variables cualitativas. Ya vimos ejemplos de nominales y se presentaron ejemplos de ordinales. Ahora veamos ejemplificaciones de variables cuantitativas. Recordemos que tenemos las discretas y tenemos las continuas. Un ejemplo de las variables cuantitativas discretas es el número de hijos. ¿Por qué se consideran que es discreta? Recuerda que las variables cuantitativas discretas se pueden expresar con números enteros. Por ejemplo, número de hijos. Yo no digo tengo 1.5 hijos, ¿o sí? ¿O es que tú tienes 2.3 hijos? No, tú dices, no tengo hijos, que en este caso sería 0, tengo un hijo, tengo 2 hijos, tengo 3 hijos y así la cantidad de hijos que tengas. Siempre se expresa en valores enteros. Lo mismo acontece en premios ganados. Tú no vas a una competencia y te ganas un cuarto de premio. No, tú te ganas o no te ganas nada, o te ganas un premio, te ganas 2, te ganas 3, te ganas 4. Al igual que el ejemplo anterior, se puede expresar como números enteros. Ahora bien, las variables cuantitativas continuas se pueden expresar en intervalos o en números escritos de forma decimal, fraccionaria, entre otras, en las cuales encontramos el peso. Yo puedo pesar 65.7 kilogramos o puedo pesar 105
0.3 kilogramos. Lo mismo acontece con la estatura. Yo puedo medir 1,70.3 centímetros. O también puedo decir, yo mido 1,50 centímetros. Entonces, se puede expresar con valores distintos a números enteros. Muy bien, ya se ha presentado qué son las variables cualitativas, qué son las variables cuantitativas, cómo se clasifican. Veamos unos ejercicios. Te explico en qué consisten estos ejercicios. Tenemos 4 títulos de investigaciones previas o investigaciones pasadas que se han realizado. Entonces, tenemos lo que son la variable independiente y la variable dependiente. ¿Qué vas a hacer tú? Vas a leer cada uno de los títulos de las investigaciones pasadas y vas a identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Tómate tu tiempo si lo requieres, pausa el video, respira, toma una soda, siéntate, toma tu coca, tu juguito, tu Pepsi, no sé, lo que tú quieras, relájate y hagamos el ejercicio. Lo importante que lo hagas es para que te vayas adentrando al conocimiento científico, a las conceptualizaciones de la investigación científica. Muy bien, vamos a explicar con un primer ejemplo. Tenemos efecto del uso de software matemático en el rendimiento académico de estudiantes de nivel medio superior. ¿Quién es la variable independiente? Recordemos que la variable independiente es la causa, lo que implica a la variable dependiente. Es decir, que una vez implementado esta variable, voy a obtener un resultado con la variable dependiente. En este caso, ¿cuál sería? Tengo que ver muy bien el título, tengo que leer muy bien el título y un truco que te voy a dar aquí. Comúnmente en las investigaciones científicas, las variables sí o sí van a aparecer en el título, por lo menos una. Comúnmente es la independiente, por lo menos una. Lo ideal sería que aparecieran las variables que manejas, porque es un título que te da información precisa de lo que va a contener en la investigación. Entonces, otro truco que te doy es que comúnmente la variable independiente se menciona primero que la variable independiente se menciona primero que la variable dependiente. Ya lo estaba dando al revés. Muy bien. Entonces, veamos cuál es la posible variable independiente en este ejemplo. Uso de software matemático. Entonces, si la variable independiente es el uso del software matemático, ¿cuál sería la independiente? Es decir, ¿qué efecto tiene el uso del software matemático en el resultado o en la variable dependiente? Pues si se implementa el uso del software matemático, entonces el rendimiento académico de los estudiantes puede ser mejor o puede ser peor, no lo sabemos. Es decir, que la variable dependiente va a ser rendimiento académico. ¿Por qué? Porque con la implementación del uso del software, el rendimiento académico va a variar, va a cambiar o va a tener una modificación. Por consiguiente, como el rendimiento depende en este caso, y hago específico en este caso, porque me puedes decir, profesor, pero el rendimiento académico puede variar sin necesidad de un uso de un software. Sí, puede ser, pero en esta investigación están estudiando el efecto del uso del software en el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, con la implementación del uso del software, el rendimiento se modifica. Muy bien. Veamos este ejemplo. Impacto del aprendizaje basado en problemas en el desarrollo del pensamiento algebraico en estudiantes de bachillerato. Recuérdalo, comúnmente la variable independiente se menciona antes que la variable dependiente. Entonces, ¿cuál es una posible variable? Impacto, pero impacto puede ser un verbo conjugado, es impactar, entonces lo descartamos. Sería aprendizaje, ocurre lo mismo, puede ser un verbo, pero como ya tengo un verbo, una acción antes, comúnmente ese puede ser nuestra variable independiente. Sería aprendizaje basado en problemas. Entonces, ¿qué depende del aprendizaje basado en problemas? Y esa se considera la variable dependiente. Sería el desarrollo del pensamiento algebraico. Es decir, que si el profesor o el orientador implementa el aprendizaje basado en problemas, el desarrollo del pensamiento algebraico en los estudiantes se puede presentar o no se puede presentar. Es decir, que el desarrollo del pensamiento depende de la estrategia, que en este caso es el aprendizaje basado en problemas, que implemente el orientador o el docente. Muy bien, tercer ejemplo, relación entre la ansiedad matemática y el desempeño en resolución de problemas en educación secundaria. Recuérdalo, primero se menciona la independiente y después se menciona la dependiente. Relación es un verbo, una acción. Entonces, nos vamos a las palabras siguientes. Es decir, que la independiente viene siendo la ansiedad matemática. Ahora, ¿qué depende de la ansiedad matemática? Que esta sería la variable dependiente. Sería el desempeño en resolución de problemas. Es decir, si el estudiante presenta ansiedad matemática o no presenta ansiedad matemática, su desempeño se va a ver afectado o involucrado por la ansiedad matemática. Por eso se considera la independiente a ansiedad matemática y la dependiente al desempeño en resolución de problemas. Y por último, influencia del tipo de evaluación en la motivación de los estudiantes en curso de cálculo diferencial. Independiente, tipo de evaluación, es decir, cómo evalúa el profesor, sumativa, autoevaluación, formativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué depende? Si el estudiante
la motivación del estudiante depende del tipo de evaluación que vaya a hacer el profesor. Por ejemplo, si va a ser una formativa o una sumativa donde tú sabes que te va a sumar, entre comillas, puede que el estudiante sienta mayor motivación a la hora de establecer, a la hora de presentar esa evaluación. Por el contrario, si es una evaluación que el estudiante la considere como un aspecto negativo, no va a tener tanta motivación. Por consiguiente, se considera en esta investigación la variable independiente, el tipo de evaluación, y la variable dependiente, la motivación de los estudiantes. Ahora bien, vamos a ver otro ejercicio y espero que lo hagas junto conmigo para que te vayas adentrando al conocimiento científico. Ya tenemos la variable identificada, las variables independientes y la variable dependiente del ejercicio anterior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a identificar si es una variable cualitativa con sus características o su diferenciación, si es nominal o ordinal, y si por el contrario es una variable cuantitativa y si es continua o es discreta. Para ello, como esto puede variar según la investigación, te voy a dar ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el uso del software matemático o el rendimiento académico lo podemos medir tanto cuantificado como descriptivo. Entonces, aquí te tengo que dar una condición o un límite, una limitante, para que tú puedas identificar certeramente qué naturaleza de variable se presenta. Para este caso, el uso del software matemático se va a medir si se implementó o no se implementó. Entonces, ¿es cuantificable o no es cuantificable? No, no es cuantificable porque las posibles respuestas pueden ser sí o no. Entonces, son variables cualitativa nominal porque tampoco presentan un orden jerárquico. El rendimiento académico se presenta con calificaciones. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la variable? Por supuesto, es cuantitativa continua porque se establece un rendimiento o una medición. Se dan los resultados a través de una medición que en este caso es las calificaciones académicas que presentaron los estudiantes. Veamos. En este caso, la variable independiente es el aprendizaje basado en problemas. ¿Se implementó o no se implementó? Sucede lo mismo que en el ejemplo anterior. Es descriptiva, por consiguiente, y no presenta un orden jerárquico. Por consiguiente, es variable cualitativa nominal. En el desarrollo del pensamiento algebraico, ¿se presentó o no se presentó? Posible respuesta, sí se presentó, no se presentó. Entonces, ¿qué está presentando? Una descripción. Por consiguiente, es cualitativa ordinal. ¿Por qué se considera cualitativa ordinal? Porque el desarrollo del pensamiento algebraico comúnmente se establece con un orden. Si presenta un rendimiento, un desarrollo alto, un pensamiento medio, un desarrollo medio o un desarrollo bajo. Por consiguiente, sí tiene un orden jerárquico y es considerado cualitativa ordinal. Siguiente ejemplo. Independiente, ansiedad matemática, dependiente, desempeño en resolución de problemas. Soluciónalo, piénsalo tú, pausa el video si es necesario. Las limitantes o las características que tienen esta para que puedas establecerlo es, en cuanto a la ansiedad matemática, en este estudio se establecen por valores numéricos. El desempeño en resolución de problemas, igual, se establece por desempeño por valoraciones cuantitativas. Entonces ya te di una ayuda abismal. Y el otro ejemplo, tipo de evaluación, se hace con una descripción. Y la motivación de los estudiantes se usa una escala Likert. Cuando se usa una escala Likert, recordemos que una escala Likert es cuando se le da una ponderación según las necesidades del investigador. Comúnmente se suele usar de 1 a 5 y se suele describir como totalmente en acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Entonces, pausa el video, trata de resolver este ejercicio y ya en un rato van a aparecer la respuesta de cada uno de estos ejercicios. Entonces, la primera, variable independiente del ejercicio 3, cuantitativa continua. La variable dependiente, cuantitativa continua. Variable independiente, cualitativa nominal. Variable dependiente, cuantitativa discreta. Y con esto hemos llegado al final de nuestra clase, la primera clase de hecho del curso Análisis estadístico para la investigación cuantitativa. Nos vemos en la próxima clase abordando lo que se trata del tamaño muestral. Hasta la próxima.